Ya estamos acá con Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, yo le invito a que usted comience con su editorial de todos los domingos. Lo escuchamos con atención. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Creo que la semana esta se ha caracterizado por dos aspectos relevantes. De un lado, el gobierno logró la aprobación de la ley base en el Congreso, y eso significa que impuso su agenda en materia de reforma laboral, que es una virtual destrucción del derecho laboral. Podemos entrar en eso. Y ha delegado poderes por un año. Y esa delegación de poderes a un gobierno como el de Milei es catastrófica. Naturalmente lo sería para cualquier gobierno. Pero ustedes se dan cuenta lo catastrófico que sería en un aspecto que se ha desarrollado en estos 6 meses y cada vez es más agudo, que es el hecho de que el Banco Central está manejado por Milei. De manera que esta corriente que se reivindica o se jacta de ser liberal y reivindica la independencia del Banco Central del Poder Ejecutivo, ha exacerbado la dictadura del Poder Ejecutivo sobre el Banco Central. Lo prueba el hecho de que las conferencias de prensa en materia monetaria las da el ministro de Economía, acompañado en segundo plano por el presidente del Banco Central. Imagínense lo que va a hacer ahora. Ahora tiene que reglamentar como 100 y pico de leyes, 200. Toda reglamentación implica una acentuación de su carácter perverso por parte del Ejecutivo, que logró que se apruebe todo eso. Y después puede tomar otro tipo de medidas. Hay que tener presente que el gobierno de Milei ha enganchado a la Argentina en el bloque de la OTAN y lo ha enganchado en la guerra contra Ucrania. En la guerra no contra Ucrania, en la guerra de la OTAN con Rusia. Lo cual lo convierte en extremadamente peligroso, porque la asunción de poderes legislativos por parte de un gobierno que se ha metido en una guerra mundial es tremendamente grave para una nación. Y bueno, inmediatamente después ha anunciado una serie de medidas monetarias que en detalle se van a conocer en el día de mañana, que tiene diversas implicancias, pero una de las implicancias es que va a transferir los últimos 20.000 millones de dólares, o mejor dicho, 19 billones aproximadamente de pesos, equivalente a 20.000 millones de dólares aproximadamente, lo va a transferir al Tesoro, y por lo tanto va a recargar todavía más una deuda pública que se paga con dinero de la recaudación. Y para poder pagarlo el ajuste va a ser más violento, va a haber más cortes de obras públicas, más despidos masivos. Efectivamente está anulando los contratos de 30.000 trabajadores del Estado, y va a sostener más en el tiempo los impuestos. Usted fíjese que cuando se habla de impuestos, se habla de muchos impuestos, al cheque, a las importaciones, etcétera, pero nunca se menciona el más nocivo para los trabajadores, que es el IVA. Y conozco varios gobiernos que en circunstancias no tan graves como las que le ha impuesto Milei a la Argentina, para salir del paso ha llevado el IVA del 21 al 23%. Eso podría ocurrir acá. Bueno, ese es un aspecto de desarrollo muy negativo, muy grave para los trabajadores, para la salud de la colectividad argentina, del colectivo argentino, muy negativo. Pero de otro lado, ha comenzado un proceso que esta semana se va a agudizar, que son los despidos masivos, y en muchos lugares la resistencia de los trabajadores. Probablemente la situación más grave se encuentre con los trabajadores siderúrgicos de la Cuenca del Paraná, Siderca, Siderar, Asindar, y dentro de estos tres el más grave es Asindar, que ha bajado la producción y pretende tener la fábrica sin trabajar
casi todo el tiempo de aquí a fin de año, menos unos 45 días aproximadamente que dice que va a estar funcionando. Eso implica un golpe muy severo para los trabajadores de Asindar, pero todavía más para los que están en las tercerizadas, las que trabajan como proveedoras de la siderúrgica, porque no tienen la organización gremial y tampoco tienen el nivel de trabajo registrado que hay en Asindar. Hay mucho trabajo en negro. Y como Asindar es el eje de la vida social de Villa Constitución, es un golpe mortal para el comercio y para los trabajadores de las distintas ramas de actividad en Villa Constitución. Acá está en marcha un conflicto muy agudo que se combina con el conflicto que tiene la UOM con la patronal del acero, porque la paritaria que venció en noviembre todavía no se ha renovado, en el sentido de que Techín en particular, muy severamente, no quiere aumentar los salarios, y según una última noticia que recibí, habría llegado a un cierto acuerdo, pero solamente sobre la parte del salario que tiene que ver con los premios de producción, no con el básico. Y esto es una trampa fenomenal por dos cosas. Primero, porque el premio de producción significa su mayor explotación, es decir, trabajar más allá del horario de 6 horas o aumentar más allá de lo que corresponde a las personas la intensidad del trabajo, pero además por una razón, porque al haber recesión y no haber producción, lo que se corta son las horas extraordinarias que normalmente acompañan a las horas normales. Por lo tanto, es un acuerdo que daría algún aumento a esta parte del salario de bolsillo, pero que no se va a poner en efectivo porque esa parte no se va a trabajar. Entonces acá usted tiene un conjunto de un escenario muy agudo. Bueno, tiene 30.000 contratos que el gobierno dice que han vencido y va a desprenderse de todo ese personal, y en ese caso muchas de las actividades de ese personal las va a suplir con la contratación de consultoras. En algún momento, si pudiéramos, en este momento hay una crisis en Inglaterra que está en campaña electoral porque se denuncia el nivel extraordinario de utilización de consultoras extraestatales privadas por parte del gobierno conservador, con lo cual se llevan la guita de esa consultoría, se la reparten entre la casta que gobierna y la consultora, cuando antes lo hacía eso el personal del Estado, que en el caso de Inglaterra es una categoría muy especial, que se llama Civil Service, y que es una institución admirada internacionalmente, en el sentido de que el funcionariado del Estado está seleccionado rigurosamente, tiene un alto nivel de calidad. Bueno, lo están destruyendo por estas consultorías, como Milei hace con Petovelo y este ministerio mal llamado capital humano, porque el capital no es humano, el capital es inhumano. El capital es inhumano, el capital son objetos materiales. Lo único humano que hay es la fuerza de trabajo. ¿No es cierto? El capital explota una fuerza humana, no hay capital humano. Bueno, pero son estas cosas con las cuales se busca disimular la realidad. Pero el conflicto que puede provocar toda una crisis, y que nosotros que hemos tenido este fin de semana un Congreso Nacional hemos considerado muy especialmente, son los despidos masivos en FATE, en el gremio del neumático. No ha habido acuerdo en la conciliación en el Ministerio de Trabajo, ya se terminó la conciliación obligatoria, y el sindicato va a rechazar todos los despedidos. Por lo tanto, vamos a un conflicto. Y si el sindicato se empeña efectivamente en defender a estos trabajadores, como lo está indicando su disposición a ir a un conflicto, una lucha, va a tener que envolver al conjunto de la fábrica de neumáticos. Y ahí vamos a ver cuál es la reacción del gobierno, primero de la provincia, pero también del gobierno nacional, con su disposición a que si hay corte de ruta, si hay piquetes y todo lo demás,
ya ha dicho que eso escapa a la jurisdicción provincial, y Patricia Bullrich ha anunciado una fuerza represiva de movilización rápida para combatir los bloqueos fabriles. Entonces entramos en un periodo en que el gobierno, envalentonado por la asociación de la ley Bases, podría sentirse animado a una confrontación aguda con el movimiento obrero. Nosotros en el Congreso, teniendo en cuenta todos estos factores, los estatales, la persecución en el subte, la liquidación de los planes para los trabajadores desocupados, el conflicto en la cuenca del Paraná, las siderúrgicas, bueno, vamos a movilizarnos intensamente, pedir a toda la clase obrera argentina de que ahora empiece una lucha en la que se juega su bienestar, sus posibilidades y el futuro político de este gobierno. Naturalmente, todo esto que yo digo lo iremos verificando en los acontecimientos a medida que se van produciendo. Pueden tener un ritmo acelerado, pueden tener un ritmo menos acelerado, pero el escenario de conflicto está planteado abiertamente, y el escenario que señala al principio de entrega de poderes absolutos por un año al gobierno, delegación de poderes legislativos, mejor, y esta reforma monetaria, que el mismo gobierno dice que representa un ajuste del 9% del PBI, del 9%, y el gobierno calcula el PBI en 600.000 millones de dólares, yo creo que mucho menos, pero 9% sobre lo que calcula el gobierno, y para esto vale lo que calcula el gobierno, es un dinero fenomenal, porque son 54.000 millones de dólares. Jorge, entonces, sobre esto que usted... que ha habido, sí, sobre el desangre social que ha habido, ahora quiere forzar un ajuste mucho mayor. Sí, sobre esto que usted está comentando es ineludible, ¿no? Porque más allá de esta ola de despidos y suspensiones, no solamente en el Estado, sino en las grandes fábricas, la mayor cantidad de despedidos que hay en este momento ha sido sobre todas las pymes, como usted está marcando todas las que, ese satélite que está alrededor de las fábricas, de unas pymes que ya vienen de un desangre importante en el gobierno de Alberto Fernández, porque de 550.000 que había, es un número que yo tengo en la memoria, si me equivoco, bueno, me equivoco, creo que llegaron a cerrar como 120.000 durante el gobierno de Alberto Fernández. Y esto sigue y continúa. O sea, a lo que voy yo, esto es inevitable que conduce a una pauperización social quizás nunca visto. ¿Cómo es el panorama que ve usted al respecto? Bueno, sobre esto último, que es la preocupación suya, Clarín acaba de sacar un artículo que declara a gran parte de la clase media en situación de vulnerabilidad. Esto ya no es simplemente que le redujeron de los ingresos. Vulnerabilidad quiere decir que va a tener que prescindir de cuestiones que son esenciales. Y las cuestiones esenciales, ¿cuáles son? La vivienda, la alimentación, la educación. ¿Entiende? No es que se va a privar del esparcimiento o se va a privar de alguna otra cosa a la cual tiene todo el derecho del mundo, sino de aquellas cosas que convierten a una femenina en vulnerable. Eso lo dice Clarín, y además le dedicó una página al tema con un titular, etcétera. Esa descripción suya está bien. Ahora, la ironía de esta situación es que las cámaras pymes son las que más han impulsado la ley de bases. Entonces acá también hay que ver la miopía clasista de las pymes. En su antagonismo con la clase obrera, se cavan su propia fosa. Yo lo he señalado en varias entrevistas televisivas, inclusive con la presencia a veces de presidentes o secretarios de las cámaras de las pymes. ¿No es cierto? Esto es muy importante. Además, el gobierno ahora dice que va a aumentar las tasas de interés. Al aumentar las tasas de interés es todo lo contrario de lo que se necesita en un periodo de recesión. Porque usted se da cuenta que en un periodo de recesión
el flujo de ingresos de una empresa disminuye, y si encima tiene que pagarle la tasa, tiene que pagar una tasa de interés superior, ese flujo se va a transformar en negativo, o puede transformarse en negativo. Sin embargo, no va a haber ninguna pyme peleando contra el gobierno, ni contra los bancos, sino defendiendo esta reforma laboral que se votó en el Congreso. En este punto quiero ser muy preciso, muy claro, y mostrar las contradicciones. Yo no soy en este aspecto unilateral, porque es verdad lo que usted dijo de las quiebras. Lo que hago el señalamiento es esta contradicción. Entonces después, es decir, si usted encontrara una pequeña producción, una pyme, que entiende que el gobierno la lleva a la quiebra y que entiende que el aumento de las tasas de interés la lleva a la quiebra, y entonces se me voy a aliar con la clase obrera para luchar contra la delegación de poderes y contra esto y contra lo otro, bueno, yo lo vería como saludable. Y en la Argentina, en una ocasión excepcional, eso ocurrió. Y eso fue en diciembre del 2001, cuando nació aquella consigna de Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. Fue un momento totalmente excepcional, porque no sé si lo comenté acá alguna vez. El decreto de la Rúa, declarando el estado de sitio, no fue una torpeza. Es una línea política que aplican todos los gobiernos, que frente a una crisis aguda y movimientos populares, y en este caso había asaltos a supermercados, declaran el estado de sitio para defender la propiedad privada contra, ¿cómo se llama?, la turba. Y cuando él declara el estado de sitio, los partidarios de la propiedad privada salieron a la calle y gritaban esto de... ¿Por qué? Porque al mismo tiempo el gobierno, que les quería cuidar la propiedad privada contra la turba, le estaba robando los ahorros que tenían depositados en los bancos con el corralito. Entonces, este panorama hay que verlo de esta manera y no caer en simple... Yo evito hacerlo con estas consideraciones que le hago, en una visión romántica de las pymes. Las pymes son un lugar de superexplotación, y al mismo tiempo eso no cambia porque la conducta patronal en las pymes puede ser más feroz que la de una gran industria, por esa cosa que hace que en una pyme la relación contra el trabajador sea personal y en una gran industria es sociedades anónimas. Ahora, en Seat, la fábrica que hizo, ¿se acuerdan que trajeron caño de Brasil, pero había que agruparlos, etcétera, para el gasoducto Néstor Kirchner? Ha habido 200 despidos. Entonces, en la gran industria se produce esto, y acá están los números fuertes, grandes, de trabajadores. Entonces el escenario que tenemos es este. Y este va a ser el escenario que va a definir el rumbo político de la Argentina y el rumbo social. Porque en definitiva, lo que defienden los trabajadores es el rumbo social, hasta que comprenden que el rumbo social de la clase trabajadora solo se puede defender si el rumbo político se cambia, y ese rumbo político lo tiene en su mano la tienen los propios trabajadores. Uno de los artículos más discutidos de la ley Bases fue este del RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones. ¿Cómo, si se llega a implementar esto, qué consecuencias va a traer en esto que es el empleo, la producción? Está diseñado de tal manera que uno de los problemas que tienen las grandes inversiones, que le traen a un país las grandes inversiones que se supone que tendrían que ser beneficiosas, uno de los problemas que le trae es el vaciamiento de sus recursos. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque se trata de recursos no renovables. Por ejemplo, está pensado para la minería, el petróleo, el gas, etcétera. Y los que defienden esto, en el caso del petróleo y el gas, dicen, bueno, pero tenemos recursos para 80 años. Así que ¿para qué tenemos bajo tierra y todo eso? Bueno, muy bien. Pero este no es el punto. El punto es el siguiente. Si yo autorizo a que la explotación de una materia prima sea exclusivamente para la exportación,
Si encima autorizo a que la disponibilidad de los dólares que se obtienen de esa exportación quedan en el exterior, de donde viene la inversión que se ampara en la RIGI, si al mismo tiempo, en boca de pozo, le pongo un impuesto que no vale nada y encima nadie controla cuál es la producción real del boca de pozo, de modo que me pueden mentir y tener una producción superior a la que declara, con lo cual el impuesto grava una cantidad menor, propiamente en la Argentina no queda nada. Propiamente en la Argentina no queda nada. Como al mismo tiempo hay una ofensiva contra los trabajadores porque se liquida los derechos laborales, no queda nada, no solo eso, sino que hay una confiscación económica de la fuerza de trabajo. Un recurso no renovable que se agota y que en el caso del litio y de otros minerales contaminan el agua, perjudican la agricultura y perjudican la salud. Es decir, que son nocivas ecológicamente, aunque cada vez que aparece un minero por la televisión, con el cuento de la huella de carbono, quiere disimular esta situación. Pero yo tengo gente técnica de alta, ¿cómo se dice?, de alta jerarquía, que me cuenta sobre este tipo de cosas, y esa contaminación del agua la hacen implacablemente. Entonces, por lo tanto, es propio de un gobierno como el de Milei, que es un gobierno que responde a la burguesía internacional y a la gran burguesía nacional asociada a esa burguesía internacional. Por ejemplo, lean algo que dice en una entrevista de Clarín al presidente de YPF, que ya se la dijo en la televisión, la repite todo el tiempo. Dice, para que usted vea, digamos, la mentalidad cínica, ¿no es cierto?, hipócrita, y cómo se esconden intereses que no se quieren declarar. Él dice lo siguiente, que con este sistema del RIGI va a bajar el precio de la nafta. Como a mí me sorprendió ya la primera vez que me enteré que él opinaba esto, me sorprendió diciendo que a quién quiere estafar. Mira el razonamiento del tipo. El tipo dice que si el precio de la nafta sube a nivel internacional, cada vez que baje a nivel internacional, va a bajar también en Argentina. Esto es una falacia descomunal, porque primero me lo hacen subir, y después si va a bajar porque baja, hay que ver si baja, y si bajara, hay que ver cuánto baja. Sí, realmente yo no sé de dónde le acercan datos al presidente. Estos días Milei, yo lo leí, declaró que el salario real está mejor que en noviembre, que las jubilaciones están arriba también y que se duplicaron en dólares. Ocurre lo siguiente, Milei es una persona, que espero expresarme correctamente, es un mentiroso serial. Mitómano. Es un mitómano en un cierto sentido, no, pero digo, no tiene ese control moral a la hora de una disputa política. Por ejemplo, a él le parece correcto proyectar la inflación de un día en un momento hiperinflacionario a todo el año. Obviamente eso no vale, porque esa hiperinflación se puede aminorar, en el curso del mes puede ser inferior en el día, en el curso del trimestre inferior al mes, en promedio, y por lo tanto, si yo hago la proyección del promedio de un trimestre, del promedio de un mes, me da considerablemente por debajo de un día, pero él elige ese día, un día, en que esa inflación llegó muy alto para proyectar, y entonces dice, si esto seguía así, íbamos a tener una inflación del 13.750 por mes. ¿Está claro? Lógico, el cálculo está perfecto. Si una inflación de un día del 50%, que por otra parte la hizo él, porque él hizo la devaluación del mes de diciembre que llevó a la inflación de ese mes al 25%. Entonces tiene, digamos, ese tipo de hábito. Entonces, ¿qué ocurre lo siguiente? Cuando uno considera la evolución de las cosas por semana, puede ocurrir que en una semana
el índice de precios subió menos porque en esa semana, o la semana previa, para que el INDEC después lo pueda calcular, hubo renovaciones de convenios de trabajo o ajustes de salarios ya previstos en convenios firmados, ¿no? Entonces lo proyecta a partir de ahí. Dice, este es el salario real. Como aumentó en esta semana por estas circunstancias especiales, este es el salario real. Lo proyecto, me da un salario real fabuloso. Tuvo una inflación que a lo mejor en esa semana, particularmente en esa, no fue tan severa, y entonces están en la gloria. Después viene Clarín y dice que la clase media, el 80% de la clase media está en situación de vulnerabilidad. Usted se da cuenta que es un charlatán. Es un charlatán. Ahí está. No tiene control, no tiene limitaciones morales. Porque yo un embuste de ese tipo no lo podría hacer porque estoy educado de una manera en que el embuste al prójimo mío, ¿no es cierto?, de una envergadura de estas características, es una inhibición que tengo. Yo lo reconozco, pero es una inhibición que reivindico. Jorge. Es una inhibición que tiene que ver con mi mejor relacionamiento colectivo. No. Es un inmoral. O sea, resumiendo, es inmoral. Pero, ojo, porque a mí una vez me preguntaron, no una vez, varias veces, al describir la política de Cavallo como tan espantosa para los trabajadores, me dijeron, pero, ¿usted qué opina? ¿Que Cavallo es una persona mala? Y dije que sí, porque si yo no le hubiera dicho que no, que él eso lo hace porque es un economista, quiere decir que es un economista tonto, pues es un economista que no sabe cuál es el resultado de lo que está haciendo. Y si al mismo tiempo invita a un blanqueo de capitales sin pagar impuestos y a una rebaja al impuesto a los ricos como el de bienes personales, entonces es un canalla. Es simplemente un canalla. Y si dice que los bancos centrales tienen que ser independientes, o más todavía que hay que destruirlos, y resulta que son una sucursal de Caputo, y lejos de destruirlos, los quiere fortalecer para que pueda intervenir al mercado de cambios. Es decir, es una cosa absolutamente increíble. Ahora, de alguna manera, este tipo de personaje solo puede prosperar en un periodo como el que estamos viviendo, que es el más convulsivo de la Segunda Guerra Mundial. Es una situación, me llama la atención que poca gente lo haya observado. Es una situación explosiva. Entonces fíjese que Biden ya la edad lo ha vencido, y el destino político de Estados Unidos depende de él, porque si efectivamente es incapaz para gobernar, va a perder y va a ganar un tipo que al lado de este tipo Trump, Milei es una monja. Volviendo un poco acá al tema nacional, el tema como usted lo está desarrollando, y bueno, nos lleva indefectiblemente a un sistema de pauperización social muy grande, y todo sistema de pauperización social y de aumento de la marginalidad desemboca en un incremento de la criminalidad. Esto está demostrado, no es un invento mío. Y a todo esto el ministro de Justicia, Mariano Acuña Libarona, junto con Bullrich, no sé si ya enviaron o si van a enviar en estos días al Congreso, una ley para bajar la imputabilidad de los delitos a 13 años. ¿Cuál es su postura al respecto y la de su fuerza política? Mire, de un modo general, la postura de cualquier corriente socialista es que todas las expresiones de delincuencia son fundamentalmente el resultado del antagonismo social brutal que se ha creado en la sociedad, y que no puede ser corregido por vía penal, sino que tiene que ser corregido por vía social y política, porque los grandes finalmente delincuentes son los que lavan dinero, y en estos días salieron por los diarios
la cantidad de bancos que están lavando dinero en el exterior, por ejemplo, del caso del fentanilo, en el que están envueltos bancos chinos. Y esos son crímenes extraordinarios porque el fentanilo es una droga que lleva a la gente a la muerte. No es un chico de 14 años que de golpe le sacó el auto a una mujer mayor en el momento que estaba estacionado. Naturalmente que es un delito eso. Y naturalmente que pone en peligro la vida de la mujer. Pero aquello mata gente de todo tipo. En esa sociedad vivimos. Entonces la cuestión es lo siguiente. El derecho penal es el producto de una sociedad que tiene un antagonismo irreconciliable. Sí, que se quiere armonizar con el derecho penal. Entonces, en el fondo, nosotros estamos en contra, es decir, en el fondo vamos a la raíz del problema. En el entretanto, hay que tratar siempre, tratándose de personas jóvenes, y no le hablo de niños, de buscar los correctivos de esa conducta y no aplicar esa penalidad o esa aplicación del derecho penal del mismo modo que sería con un adulto. Porque inclusive cuando se aplica a un adulto, hay que tratar de que el sistema carcelario tenga características tales que lo pueda también hacer evolucionar en un sentido socialmente positivo. Ahora, aunque evolucione en un sentido socialmente positivo, si el tipo sale de la cárcel después de cumplir la pena y no encuentra laburo en ningún lado, y encima con el antecedente que tiene se lo niegan por partida doble, va a delinquir de nuevo. Yo quiero que tengamos una mirada de conjunto sobre esto, porque si no no vamos a salir nunca de esta dicotomía de la víctima y del victimario. Y entonces dicen, esta es la justicia que defiende al victimario, pero no la víctima. Nosotros somos de la justicia. Y vivimos en un mundo de guerra civil, que por momentos tiene forma de delincuencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo he escrito un artículo sobre eso, por lo tanto es una opinión mía. En Estados Unidos, la violencia de orden general de la policía contra la población negra, que ha provocado esas grandes manifestaciones durante la pandemia, y los ataques a escuelas y todo lo demás, constituyen ya una forma larvada de guerra civil, que no tiene la forma histórica desarrollada de una guerra civil, pero que la va a adquirir en algún momento. Porque usted fíjese que finalmente esto concluyó con un asalto de bandas al Parlamento norteamericano, al Capitolio. Es decir, por lo tanto, todos estos que matan negros quieren tomar el poder. ¿Y para qué quieren tomar el poder? Van a querer tomar el poder en las circunstancias diferentes para lo mismo que lo quiso tomar Hitler. Entonces tenemos que tener una mirada profunda sobre esto, dar respuestas profundas sin caer en la abstracción de no ver la realidad inmediata. Entonces, frente a ese problema de la realidad inmediata, nos oponemos terminantemente a que los niños, porque a los 13 años todavía son niños, sean imputables, y más todavía cuando todo el sistema de comunicación es un sistema de comunicación violento. De todos modos, en distintas manifestaciones, frente a una pantalla de televisión, en una computadora, en la red y todo lo demás, hay un moneo violento, y hay un tipo como Elon Musk, que es el dueño de X, que es un personaje particularmente violento y está acusado de impulsar golpe de Estado en Bolivia. Y esto obviando el tema de la violencia del sistema, la violencia económica, que quizás sea la mayor causante de la delincuencia juvenil, ¿o estoy errado? Por supuesto, pero esa es esencialmente, porque nosotros entendemos por violencia económica, en esto coincido con usted, pero permítame que haga un pequeño desarrollo, que me ocurre frecuentemente con este punto. Nosotros entendemos por violencia económica, y por eso usamos la palabra económica, mira qué función tiene la palabra, a la distribución negativa del ingreso, a la pobreza, a la vulnerabilidad y todo lo demás.
Pero en realidad se trata de un antagonismo de una sociedad dividida en clases. Porque lo otro parece que tuviera un correctivo en una política positiva de redistribución de ingresos. Pero todas esas políticas que intentaron hacer redistribución de ingresos fracasaron. Al final el capital impuso su ley de mercado y de los años de crecimiento chino pasamos al 59% de pobreza. Hay que entender todo ese desarrollo. No se puede estar defendiendo, yo crecí en forma china y vendí. Duró 4 días, porque ya cuando estalló la crisis en 2008, se vino abajo ese ingreso salarial. Después se vino un poco, después se fue abajo, porque las leyes del capitalismo lo llevan en esa dirección. Entonces, en cierto modo, también, aquella historia de la redistribución de ingresos es una mentira, no como la de Milei, pero es una mentira también. Es una distorsión de lo que ocurre realmente. Entonces, hay que plantear las cosas en su raíz. Y al mismo tiempo hay que tener la capacidad, desde el punto de vista de la acción política, para entender que tiene que haber una política hasta llegar a la raíz. Pero tiene que ser para llegar a la raíz, no para evadirla y no para encubrirla. Porque pasa lo siguiente, mire la situación mundial. El 1% tiene el 40% del ingreso mundial, es una locura. Eso es francamente una locura. Absolutamente una locura. El otro día cayó en la bolsa, en los días de hoy, o de ayer, no me acuerdo, Nike. La caída en la bolsa de Nike creo que significó una pérdida de 24.500 millones de dólares. ¿Cómo se puede vivir en un régimen donde la valorización tiene un carácter tan especulativo, tan abstracto, y que en definitiva la tiene que pagar el trabajador? Porque el tipo que se vio perjudicado porque tiene acciones que cayeron y que él compró a crédito, seguramente va a tener una pérdida, y como consecuencia de una pérdida va a despedir personal en su empresa para recuperar ganancias para pagar esa pérdida. Acá no, las cosas no ocurren sueltas, está todo encadenado. El mundo actual está profundamente encadenado. Entonces es el sistema capitalista el que lleva a este agotamiento, el que destruye el clima. Uno dice, ¿por qué culpas al capitalismo? Porque es la organización social existente. Y el clima está vinculado al funcionamiento de la organización social existente. ¿Y cómo se llama esa organización social existente? Capitalismo. ¿Y las guerras? Porque en definitiva la guerra entre la OTAN y Rusia, ¿quién se queda con Ucrania? Uno de los principales países cerealeros del mundo. Esta semana salió un informe del FMI sobre Ucrania. Léanlo. Le voy a sacar un tema que yo sé que le va a gustar, Jorge, porque son los temas de que a usted le gusten. No sé si ya está enterado, pero ya está el resultado de las elecciones en Francia. El 33% ganó la agrupación nacional, que es la de Le Pen, ¿no? Y Bardelle, creo que es la otra persona. Segundo salió el nuevo Frente Popular, que es de centro-izquierda, con un 28,5%. Y tercero salió el centrista Junta por la República con el 22%. Estos guarismos significan que Le Pen puede llegar a tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura hace de esto? Y si esto se puede repetir en otros lugares de Europa. No, en primer lugar depende de el segundo turno. Porque ahí se vota por distritos y circunscripciones. Entonces, si el que no sacó el 51%, hay segunda vuelta. Y en la segunda vuelta pueden participar todos los que sacaron arriba del 12%. Bueno, quiere decir que en lugar de 2 puede llegar a haber 3, o puede llegar a haber 4. Pero para evitar eso, ya como el segundo turno definitivo, se hacen alianzas. Entonces los que van a perder desisten de presentarse, comienzan el voto a alguien. Según quién, entonces por ejemplo ahí en ese distrito, en un distrito puede haber ganado, ¿cómo se llama? Representación, como dijo usted, recuperación, no, reunificación nacional. Y agrupación nacional, creo que se llama, no estoy seguro. Pero por cómo se llama en francés,
quiere decir reagrupamiento nacional. Es exactamente la traducción. Bueno, reagrupamiento nacional. Entonces puede haber ganado en el primer turno con el 30 y pico y perderá en el segundo, aunque saque 40, porque el otro sacó 60. Pero también puede ocurrir lo contrario, que en turno, en lugares que no ganó el Frente Nacional o el reagrupamiento nacional, termine ganando. Hay que ver cómo estudian las empresas que se dedican a contacto, a sondeos de opinión. Hay que ver cómo ellos estudian qué probabilidades hay de alineamientos, digamos, para una segunda vuelta. Lo cierto es que Macron va a tener que nombrar como primer ministro a alguien del reagrupamiento nacional porque salió primero. Si no tiene mayoría, va a estar sujeto a caídas ese primer ministro en cualquier momento por un alineamiento de la oposición que tiene la mayoría, aunque esté dispersa, esté fragmentada. Entramos en un periodo muy convulsivo. Pero ahora, después que pierde Macron ahora en esta elección y va a haber un gobierno del reagrupamiento nacional, creo que en 2 semanas se vota en Inglaterra, el gobierno inglés va a perder como en la guerra. Va a perder por una diferencia de 40 puntos, 25 puntos. Lo van a matar. El primer ministro actual que se candidatea no va a ser votado por los vecinos de su circunscripción. Van a votar al Partido Laborista. Así que lo que me interesa destacar acá es que los 3 candidatos que están en caída libre, Macron, el alemán Scholz y el inglés Sunak, son los 3 líderes de la guerra de la OTAN contra Rusia. Este es el fenómeno político central. Aparte, creo que esta derecha de Francia lo que propone es no participar de esta guerra. ¿Puede ser o estoy equivocado? Claro. No, tiene razón. No participar en el sentido de que Macron, en una larguísima entrevista a la revista The Economist, dio una explicación amplísima de por qué hay que enviar tropas francesas a Ucrania. Y esta declaró que no lo va a hacer. Ahora, cuidado con estos cambios de reagrupamiento nacional, porque en las elecciones se dice cualquier cosa. Después viene el apriete. Por ejemplo, esta Meloni era como esta Le Pen, que no iba a hacer esto y no iba a hacer lo otro. Y ¿cómo fue que se alineó con la línea general neoliberal? La deuda pública de Italia es la más alta, bueno, debe ser la más alta, debe ser la de Grecia, pero es altísima y siempre ha sido un dolor de cabeza brutal. Los bonos italianos se cotizan por debajo de los bonos de la Unión Europea, etcétera, etcétera. El que tiene la rienda de Italia es el Banco Central Europeo. Si no se alineaba Meloni con la línea general, el Banco Central Europeo le cortaba los fondos. Listo, ya está, Meloni está encuadrada. La situación de la deuda pública francesa es gravísima, tiene el 8% de déficit fiscal. Entonces, si esta se hace la loca, desde el punto de vista de la clase dominante, cambiando esto y lo otro, el Banco Central le va a apretar las clavijas. Entonces hay que tomar las cosas en forma relativa. Son corrientes históricamente fascistas que con las modalidades que tiene el mundo actual están buscando de qué forma el fascismo se va a expresar en este mundo convulsivo, qué forma va a tomar, porque es un proceso en evolución. No se puede hacer una calificación definitiva de un fenómeno en evolución que ahora quiere mostrar sus características pacifistas, pero que indudablemente no es pacifista el fascismo. Y lo hace porque entiende que está mal planteada la guerra con Rusia. Hay que plantearla de otra manera para derrotar a Rusia y por distintas razones. Por ejemplo, cuando Macron quiere enviar tropas a Francia, en realidad lo que quiere es que la Unión Europea pueda tener fuerzas armadas propias como Unión Europea, que no las tiene, independientes del ejército norteamericano. De igual a igual. Bueno, Jorge, estamos en horario. Claro, me han quedado temas pendientes listo. encima.
Sí, bueno, eso es buen dato, que nos queden temas pendientes. Claro, porque hoy, por ejemplo, se cumplían 50 años de la muerte de Perón y me hubiera gustado que usted lo desarrollara el tema, pero no, nos quedamos sin tiempo. El domingo que viene lo hacemos. ¿Qué le parece? Sí, claro, sí. Hoy discutimos mucho este 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Lo discutimos mucho, es muy importante, y especialmente el cinismo de Ricardo Balbín. No, y más que nada para saber cuál es la opinión suya sobre este personaje histórico, y aparte no solamente el personaje histórico, sino que ha sido tan relevante, el personaje más relevante de la Argentina del siglo pasado. Indudablemente, pero permítame que cierre mi aporte o mi contribución de hoy con esto. Yo trato de no tener opiniones personales. Todo mi esfuerzo consiste en tratar de entender lo que ocurre y por lo tanto decir cómo son las cosas, porque la opinión personal es siempre una opinión sesgada. Y aunque muchos piensan que naturalmente yo tengo una opinión sesgada, yo les confieso que hago el esfuerzo descomunal por tener la opinión menos sesgada del mundo. ¿Cómo lo hago? Bueno, estudiando, verificando la experiencia, viendo si las cosas que se dijeron que iban a ser de determinada manera lo fueron así o fueron diferentes. Es decir, sacando conclusiones que sean objetivas. Ahora, como el ser humano no es perfecto, las conclusiones objetivas siempre adolecen de algo, pero son mejor que las conclusiones subjetivas y arbitrarias. Bueno, espero que el domingo que viene podamos destinar aunque sea 6, 7 minutos, que por supuesto es un tiempo insuficiente como para que usted desarrolle un poco el tema del peronismo. Muchas gracias, Jorge. No. Nos vemos el domingo siguiente. Gracias a ustedes. No, por favor. Nos vemos el domingo.